Buenas tardes, geojóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hablar de ecuaciones y curvas paramétricas del elipsoide de revolución. Les advierto que es un pantallazo muy general, muy por encima, como para darles a una idea a ustedes de qué quiere tratar este apunte, que quizás resulte un poco tedioso. Vean el porqué o entiendan el porqué de esos desarrollos que se plasman, tan largos desarrollos, pero que en definitiva conducen a algo y es lo que yo quiero cerrarles con estos comentarios que voy a hacer ahora. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. El sistema terrestre medio, origen en el geocentro, y hemos asociado un elipsoide de revolución, un elipsoide absoluto, y vamos a imaginar un punto T. El punto T tiene coordenadas X y Z en el sistema terrestre medio y hemos tenido la precaución, ya vamos a ver por qué, de llamarle X y Z con minúscula, pero son las coordenadas cartesianas en el sistema terrestre medio. Por este topocentro T pasa una normal al elipsoide que ya sabemos tiene la particularidad de venir a pinchar al eje de rotación en un punto que llamamos J. A la normal en el sistema terrestre medio le corresponde un rumbo y una elevación. Al rumbo lo llamaremos longitud geodésica y a la elevación la llamaremos latitud geodésica. Y en particular, al vector JT, el vector que va desde J a T, le asignaremos la letra N y lo llamaremos la gran normal. La gran normal se puede calcular como K sobre la función de Tardí, siendo la función de Tardí la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado seno cuadrado de b. De ahí debemos concluir entonces que la gran normal, por ser a constante y e constante, la gran normal varía en función de cómo va variando b. Si observamos la gráfica, al menos para las x y las y, vamos a poder visualizar lo siguiente. La coordenada x la vamos a obtener como la gran normal n multiplicada por el coseno de b, lo cual significaría proyectarla sobre el plano del ecuador, multiplicada por el coseno de l, lo cual significaría entonces llevarlo hacia el eje x. De igual forma, tenemos n por coseno de b, coseno de l, que es la proyección entonces sobre el eje y, y en particular la z, que cuesta visualizarlo, pero va a estar influenciada por la excentricidad, y por eso es que aparece el 1 menos c cuadrado dentro de la fórmula, y entonces será n por 1 menos c cuadrado seno de b. Lo que quiero rescatar de estas expresiones es que podemos considerar x función de n, b y l, pero siendo n función de b, tal cual lo había comentado recién, podemos entonces decir en definitiva que x es una función 1 de l y b, y es una función 2 de l y b, y z es una función 3 de l y b, aunque el l no aparezca, podríamos decir más 0 por l, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, las tres coordenadas x y z son función de las variables l y b. Entonces podríamos interpretar a l y b como parámetros que van a ir tomando todos los posibles valores L de 0 a 360, B de menos 90 a más 90, y entonces cada vez que hacemos todas las combinaciones de todos estos posibles valores, vamos definiendo los puntos sobre el elipsoide de revolución, vamos definiendo la superficie del elipsoide. Así que podríamos interpretar estas ecuaciones como las ecuaciones paramétricas de la superficie del elipsoide de revolución. Siendo así, cuando tenemos ecuaciones paramétricas, directamente derivamos o llegamos a las curvas paramétricas. ¿Cuáles son las curvas paramétricas? Las curvas paramétricas son aquellas que se generan cuando a una de las variables se la mantiene constante. Por ejemplo, si el valor de L lo mantengo constante y vamos a hacer variar variamos el valor de B en todo su rango de variabilidad de menos 90 a más 90, vamos a generar lo que se llama elipse meridiana, a la cual le vamos a asignar un arco de elipse meridiana, le vamos a asignar la letra sigma. Por otro lado, si
si mantenemos b constante y hacemos variar el valor de la longitud, al variar la longitud y mantener b constante, lo que vamos a estar definiendo es un círculo paralelo. Y en particular al círculo paralelo le asignaremos la letra θ. Bien, estas dos curvas, fíjense que son curvas planas. ¿Por qué? Porque a la elipse meridiana la podría haber generado por la intersección de un plano que me contiene la dirección de la normal y el eje Z. Es decir, la elipse meridiana es una curva plana. Y el círculo paralelo, me salió medio fierucho, pero bueno, el círculo paralelo también es una curva plana, puesto que lo puedo obtener como la intersección de un plano paralelo al ecuador con el elipsoide de revolución. Las curvas en el elipsoide de revolución tienen sentido positivo. El sentido positivo de la elipse meridiana es en el mismo sentido en que crece la latitud. Y el sentido positivo del círculo paralelo es en el mismo sentido en el que crece la longitud. Y si ahora nos imaginamos tangentes a estas curvas en el punto T, la tangente a la elipse meridiana la llamamos M, la tangente al círculo paralelo la llamamos P y tienen sentido positivo igual como el que tiene la curva. Así que en particular, en función de este dibujo, ya advertimos que los sentidos de M y P son los que he marcado ahí. Ya lo hemos visto alguna vez en análisis, lo deben haber visto en geometría, que el versor de la tangente lo podemos obtener a partir de las derivadas de x y z respecto del arco de curva. Es decir, la tangente de la elipse meridiana lo vamos a obtener como la parcial de x respecto del arco de curva sigma o de elipse meridiana, la parcial de y, la parcial de z. Y la tangente, el versor de la tangente al círculo paralelo lo vamos a obtener como la parcial de x respecto de θ, la parcial de y respecto de θ y la parcial de z respecto de θ. Es decir, en general lo que estamos haciendo son las primeras derivadas. Las primeras derivadas nos dan las componentes cartesianas del versor de la tangente a una curva. Así que eso es lo que hemos hecho. En el apunte está todo el desarrollo de cómo se van haciendo las derivadas, de cómo vamos jugando numéricamente. Y llegamos entonces a la expresión de estas magnitudes y vamos a ver que dependen de senos y cosenos de los valores de L y de P. Las primeras derivadas también, de algún modo que operemos, nos van a permitir llegar a las expresiones de los elementos diferenciales de un arco de elipse meridiano de círculo paralelo. En particular el círculo paralelo, un elemento diferencial del círculo paralelo, un pedacito tan chiquitito como yo me puedo imaginar, va a estar dado por R por la variación en la longitud. Es decir, un pequeño incremento en la longitud me produce un pequeño incremento en el círculo paralelo. Y análogamente podríamos decir lo mismo para la elipse meridiana. Un elemento diferencial de elipse meridiana lo vamos a calcular como el radio de curvatura de elipse meridiana M multiplicado por diferencial B. Un incremento en la latitud me produce un incremento en el arco de elipse meridiana. Podemos seguir jugando y hacer una segunda derivada, es decir, así como teníamos x', y', z', volver a derivar esto, volver a derivar la segunda derivada de x respecto de el arco de elipse meridiana o respecto de círculo paralelo, la segunda derivada de x, de y, de z, y entonces lo que vamos a obtener es el vector c, el vector curvatura, cuyo módulo, el módulo del vector curvatura que hemos obtenido a partir de las segundas derivadas, nos está dando la curvatura. Y lo bueno de esto es que la inversa de la curvatura nos da el radio de curvatura. Esto es en forma genérica, y entonces, jugando con las derivadas, tanto para el círculo paralelo como para la elipse meridiana, vamos a llegar a determinar que el radio del círculo paralelo es n por el coseno de b, lo cual también, más allá de todas las derivadas que hicimos para llegar, lo podemos ver
muy fácilmente en la gráfica, porque estamos diciendo R es igual a N, que es todo esto, el vector JT, por el coseno de B. Cuando yo bajo esto, estoy diciendo que esto es R, o sea, esto que está acá es R, el radio del círculo paralelo, que tiene la particularidad de ser constante a lo largo de todo el círculo paralelo. Y por otro lado tenemos el radio de curvatura de la elipse meridiana, que está dado por A por 1 menos C cuadrado sobre la función de tardía al cubo. El radio de la elipse meridiana va a venir por acá, en coincidencia con la normal, en coincidencia con el vector n, pero no es tan grande como lo es n. Siempre m es menor que n, por lo cual yo debería imaginarme entonces que m va a venir por acá y más o menos aquí termina. Todo esto sería m, todo esto es n, todo esto es e, todo esto es n, todo esto es m. M entonces es el radio de curvatura de la elipse meridiana y vemos que a lo largo de la elipse meridiana va cambiando de magnitud, no es constante en una misma elipse meridiana. Bien, hemos con esto hecho un pequeño, hemos echado un pequeño vistazo de lo que serían las curvas paramétricas del elipsoide de revolución, lo cual nos va a dar pie para que interpretemos otros tipos de curvas que definiré o al respecto de las cuales hablaré en próximos videos. Nos vemos.